Jessica me va a ayudar a maquillar las fresas. Entonces, seguidamente vamos a maquillar unas fresas. Tal vez, Jessica, de las que tenés en el plato, la podemos, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, tenemos, aquí guardamos la distancia. En el INAH se respeta todo lo referente a las indicaciones del Ministerio de Salud y guardamos en todo momento la distancia de 1,80 m. Sí. Okay. Para maquillarla, bueno, Jessica no se está viendo. Para maquillar las fresas, en este caso, lo que tenemos que hacer es simplemente con el aceite pasarlo sobre la fresa y tenemos papel toalla para quitar el excedente de ese aceite, para quitar el excedente de ese aceite y que nos permita que la fresa no se vea tan artificial, que se vea un poquito más natural, pero con un brillo para que sacarle luces cuando lo ponemos en la iluminación. Como esto es casi como una producción con tía Florita, es parecido, nos falta un poquito, entonces ya tenemos listo todas las fresas que vamos a fotografiar, ya están listas, ya están maquilladas, es simplemente lo que vamos a hacer es colocarlo en el recipiente. Entonces, sí, hace falta. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Ok, lo que hacemos, yo traje una servilleta que me va a permitir como soporte para levantarlo. También podemos usar, que aquí lo traje también, papel toalla para que el producto se levante, porque muchas veces tal vez no tenemos la cantidad de fresas que necesitamos, entonces colocamos un papel toalla que nos va a levantar el producto. Seguidamente lo vamos poniendo. Ajá. Dicen que para que es la mezcla de glicerina 70 con agua de 30. Ok, la mezcla de glicerina, vos me pones la cámara que se vea la cabeza, del 1,80 m. Ok, la glicerina con el agua lo que hace es que permite, ahora lo que vamos a hacer es rociar con esta solución, vamos a rociar las fresas. Entonces eso permite que se vean más frescas, porque las gotitas son redondas y no se resbalan, no se caen. Entonces nos permiten en la producción que la fresa se vea más apetitosa, por decirlo así. ¿Y dónde se consigue? En cualquier farmacia, pero ustedes tienen que pedir glicerina. Se consigue en cualquier farmacia. Ok. Yo lo que voy a hacer es colocar unas abajo para que a nivel de producción me quede, digamos, algún elemento
perdón, a nivel de composición me queda algún elemento en la parte de abajo. Ok, lo rociamos con un poquito de glicerina. Esto se hace de último y con mucho cuidado. Ok. Vamos a compartir, Gabriela, voy a compartir la pantalla. Listo, ya está la pantalla disponible para el público. Ok, vamos a compartir la pantalla para que ir tomando. Okay. Ok, y ahora sí, es que no tenía un problema ahí. Lo que no, así ya, ahí ya vi la iluminación. Ok, lo que hacemos es hacer primero una toma para ver la iluminación. Y una vez que nos cercioramos de que la iluminación es correcta, entonces le damos a importar. ¿Qué dice? No, es que se ve. Ah, sí, es que las tengo que importar, pero lo que primero necesito es importar las fotografías. Preguntan que cómo se puede maquillar una bolsa plástica y que lleve las verduras por dentro. Las verduras también se deben maquillar aunque estén adentro. No. Me consultan que si una bolsa plástica se puede maquillar con verduras adentro. Mi respuesta es que la bolsa tiene muchos brillos, no tenemos que maquillarla. Y lo que tenemos que hacer es a la hora, las verduras sí hay que maquillarlas, pero no con aceite, porque si no nos mancha la bolsa plástica. Lo que tenemos que hacer es lavarlas, pasarles un trapito, secarlas y esto luego lo que vamos a hacer es introducirla en la bolsa. La iluminación para ese tipo de fotografía es lateral, o sea, nunca le pongamos la luz de frente, la luz tiene que ser lateral.